Que es el grado de credibilidad de la Secretaría Técnica de Planificación con relación al trabajo de los promotores. O sea, parte ya me aclaraste con lo que dijiste de la preparación universitaria que es lugar, pero yo creo que un proyecto como este parte de la toma de datos lo más certera posible, digamos. Entonces, supongo que ustedes detrás de ese trabajo de promotor mandan otro tipo de gente para verificar, hacer el seguimiento a eso, o cuál es el manejo. Bueno, hay dos informaciones. Por un lado está la ficha, para que eso sí obviamente se codifica, se verifica, se hacen llamados y demás para definir las condiciones de pobreza de la familia. Y después la otra auditoría, por decir así, que se hace es visitar la familia y corroborar que tienen pobreza. En lo que se refiere a los promotores tienen un control estricto, en el sentido de que ellos tienen por semana que tienen que desarrollar, ¿verdad? Y eso en la medida que no vayan desarrollando se le va cambiando al promotor. Y toda esa información es pública también para el Consejo Público-Privado. Entonces, si ellos dicen, bueno, quiero saber cómo van estas mil familias de este distrito en particular, está toda la información ahí, cómo se fue desarrollando ese trabajo en campo, ¿verdad? Y si hay algún promotor que no está cumpliendo, eventualmente se lo cambia. Si me permitís, quiero porque me parece un punto central. Nosotros habíamos conversado hace unos meses sobre la estrategia en general del programa Sembrando Oportunidades. La diferencia que tenemos, la diferencia central que tenemos de aquel entonces, ahora, es que ahora visitamos 185.000 familias, los más profesionales que existen en el país, que fueron comisionados de la Dirección General de Estadística de Encuesta y Censo, con décadas de experiencia en recolección de información. Se armó una dirección general de información social en la STP y con los más altos estándares internacionales se visitaron eso y se procesaron en colaboración con el Banco Mundial el algoritmo para identificación de pobreza extrema, pobreza moderada. Y ese es un elemento central, porque ya no hablamos más de estimación en base a una encuesta, que es una aproximación, sino estamos hablando de 30.000 familias con nombre y apellido concretas que uno se va a verificar y realmente están en situación de pobreza extrema con la... Entonces, ese es un elemento central y es el eje, es la mayor diferencia de lo que habíamos hablado el año pasado y lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y en base a ese eje también, conociendo dónde están las 30.000 familias, podemos accionar y podemos estrechar lazos de solidaridad de estas familias que son más vulnerables con el resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, empezamos hace cuestión de 2 meses visitas, cada quincenal, donde se dan varios ministros, gente del sector privado, de la prensa, y empezamos a hablar con ellos. Y el hecho de esa interacción es impresionante lo que va generando. Generan ideas, generan lazos, Entonces creo que ese es un elemento central. Y el otro, dado que identificamos a esa familia con este método, es ahí donde recién se va el promotor. Y empieza un programa de trabajo de verificación de los datos, pero que no es tan... Y un trabajo que es todo monitoreable con la tablet, y que ese sistema de monitoreo básicamente también es de primer mundo, ¿verdad? Y nos permite poder controlar un trabajo de servidores públicos que están esparcidos en el territorio, que de otra manera no se puede hacer. Y fue información importante que cuando detectamos que no estaban cumpliendo su trabajo, lo íbamos cambiando. Y renovamos, como dijo Estefan, la mitad. A mí lo que me preocupa es justamente el tema de los promotores. Yo creo que haber cambiado la mitad es una llamada de atención, José, con todo cariño te digo, porque ocurre que para que esto se gestione y que llegue a buenos resultados, me parece que falta un perfil más riguroso, porque no me vale que sea de la zona y le conozca a la gente cuando hay un proceso de convencimiento. A ver, primero, ¿de dónde haces el reclutamiento de esta gente? ¿Qué es lo que le pedí? Que sea universitario nomás, no me dice nada. Después la preparación, y después hay una cuestión que creo que tiene que es para mí honestamente un tema mayor,
que es la idiosincrasia nuestra. Y sabemos de programas de extensión, en fin, una serie de áreas diferentes que cuando el extensionista se fue, si se fue, ¿no es cierto?, las cosas no funcionan. Y creo que lo fundamental anda por ahí, por el tema del promotor, porque el promotor tiene que ser medio un psicólogo, ¿no? Y que hable bien el guaraní, que entienda la problemática de la familia, de la salud sexual, una cantidad de cosas que no es fácil concentrar en una sola persona. Entonces, a mí me llamó la atención justamente ese tema de los promotores, porque creo que eso es transversal para pretender pues, darle dinero y que estén en todos esos sistemas. Entonces, pregunto, ¿cuál es el énfasis que se le va a dar o que debería dársele a la formación de estas personas que por sí son muy jóvenes también, lo cual en la cultura interna de nuestra gente, cuando es un señor mayor, ahí ya medio que le miran muy pendejo, en fin. Todas estas son comentarios que se me ocurren así, y pido disculpas que por ahí no estemos totalmente informados. Pero yo creo que, por lo menos hasta lo que estuvimos escuchando, ahí hay un tema que tenemos que mirar bastante. Yo creo que coincidimos en la apreciación de que las claves de este proyecto son los promotores. Uno puede tener el mejor diseño, pero si no tienen esos promotores que están acompañándole a la familia, no va a funcionar. Y cuando hacíamos las visitas a la familia, el consenso, por eso cuando tenía las lecciones aprendidas, porque el consenso, el punto uno que se identifica es lo clave que son los promotores. Y es cierto, cambiamos 5, pero estos 10 que están, los 10 que quedaron después, pero los 5 se cambiaron medio enseguida. Los 10 que quedaron, realmente, hay algunos que son estrellas, pero son todos buenos. Y encima la tablet es una tablet que permite entregar un contenido con calidad en guaraní, interactivo, con un lorito que habla, un dibujo animado y interactivo, que entrega todo el contenido. Y los promotores son un bebé de trabajo, ese perfil que nosotros estamos contentos, el perfil de jóvenes que se criaron en la chaca, pero se superaron y hoy están estudiando en la universidad local. Entonces, les muestra que se puede y se gana la confianza de la gente. O sea, con todos, el primer lugar que es, por lo que nos señalan, es por primera vez viene alguien del Estado a nuestra casa. ¿Okay? La atención se solía hacer en grupo, las guías familiares de este programa se hacían en grupo y nadie se iba a la casa a interactuar con la familia. El hecho que se vayan, al principio puede generar cierta atención, pero nosotros le visitamos después de 3 o 4 meses y ya todos habían ganado la confianza, ¿verdad? Y había elementos que mejorar. Por ejemplo, vimos una de las visitas que fuimos, vimos una bella de 45 días, en realidad lo vio la viceministra de Hacienda, que es mamá reciente, y vio que estaba desnutrida y empezó a preguntarle y le estaba dando, además del pecho, le daba té de hoja de naranja, lo cual hacía que estaba medio deshidratada. Y el promotor, por ejemplo, no detectó eso, ¿verdad? Y ahí le llamamos a la directora del hospital regional, llegaron una ambulancia, se le internó y nos dimos cuenta de que nos faltaba tener protocolos de salud. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, tenemos unos cuantos módulos y se está mejorando eso, ¿verdad? O sea, es perfectible, el sistema es perfectible, pero la clave es el promotor. Y cuando hablamos con los promotores de la familia, nos damos cuenta que se ganaron la confianza de que ese es el perfil adecuado. Yo me animaría para nosotros fue bastante aleccionador el hecho de hacer las visitas, ¿verdad? Y el sábado me decía Andrés vive en San Pedro, Andrés es médico rural, se fue con nosotros a la visita y él puede repetirle con más detalle, pero lo que me decía él, yo vivo en el campo, interactué con esta familia por mucho tiempo,
pero es diferente irse a visitar y preguntarle a visitar la casa y preguntarle sobre sus condiciones de vida, sobre sus aspiraciones, dar una perspectiva diferente. Y una de las cosas que le invitamos es que consideren organizar una visita a esta familia, ¿verdad? Yo creo que es muy enriquecedor para quien le visita, también les gusta a la familia ser visitada y se sienten importantes, y surgen muchas ideas de esa conversación. Ahí surge elementos que hay que mejorar, elementos que están funcionando. Entonces esa es la primera invitación que hacemos para que tengan en cuenta. Si fijemos una fecha y vayamos hasta capaz que podamos conseguir un avión de la Fuerza Aérea y nos vamos con un grupo y salimos a la mañana a las 6:30 y regresamos al mediodía. La capacitación de los promotores, ¿cómo hace? La capacitación, bueno, primero el tema del proceso de selección, se hace un proceso bastante riguroso, o sea, con test y demás. Lo que yo creo que muchas veces los promotores no dimensionan es la cantidad de trabajo que realmente van a tener, por un lado. Por otro lado, a ellos se les paga un salario un poco más del mínimo, pero tienen que solventar su movilidad, para con motos se mueven ellos. Entonces eso también es algo que le fuerza. Con respecto a la clasificación, a la capacitación, primero se realiza presencial, pero también tienen módulos virtuales en las tablets, para que ellos van realizando en las tablets y después van rindiendo tipo e-learning, todo esto. Y realmente estos promotores se les cambió, los nuevos que entraron pudieron hacer el catch-up súper. En 2 o 3 semanas ya sabían cómo llegar a la familia, qué tenían que decir, cómo tenían que desarrollar. Te pregunto más. Sí. ¿Sobre qué temas van a capacitar a tus promotores, por ejemplo? Sí, bueno, en los 16 módulos, primero se comienza con un plan de vida, ¿verdad? Después se comienza a trabajar lo que es el plan de negocio, se les capacita, o sea, a ellos se les capacita que van a capacitar a la familia, básicamente, y el cómo, y cuál es la idiosincrasia. Se hacen andamios presenciales, se hacen tipo role playing, ¿verdad? Y decir, bueno, asumir que yo soy una familia y voy a llegar y una profesional, digamos, en tema de capacitación y coaching y demás, le va haciendo preguntas difíciles, ve cómo reacciona. Bueno, después está todo lo que es el plan de negocio, la comercialización, se le capacita para que la familia pueda definir cuáles son sus costos de producción, a quién le vendería el producto, a qué precio le vendería, qué se vende en su comunidad, cuál sería la competencia. Después, una vez que ya comienza a vender, se capacita en todo lo que es ahorro e inclusión financiera, ¿verdad? De tal forma, todas estas familias tienen una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Entonces, de tal forma, trabajar con ellos para que ahorren por lo menos una partecita. Eso después le va a servir si tienen algún imprevisto. Después se trabaja la parte de asociatividad, ¿verdad? De decir, solo, o sea, si me junto con mi vecino y demás y hacemos algo más grande, probablemente sea mejor, manejemos mejor los riesgos. Bueno, un poco en esa línea el programa. Una preguntita, y sería interesante, ministro Esteban, ponerle un premio por objetivo, para que no solamente, sino que, vamos a suponer, si llegamos a un acuerdo con Alquimia y eso es exitoso, o con Hipermercado Pueblo, o con un pizza, no sé en qué tiempo, ¿verdad? Que ellos tengan una zanahoria por ahí para que le tomen ese sentido de pertenencia, porque me parece que el proyecto es muy bueno. O con la propia universidad donde ustedes le captan, es un convenio con ella para que le puedan dar una beca. Pagan Eso es la muy universidad. importante. Es cierto, es, digamos, una forma de que él se involucre más. Eso el incentivo creo que está en la línea de análisis. Queremos no ser un poco prudentes de pensar bien cómo hacerlo, ¿verdad? No queremos que empezar a poner un sistema de pagos adicionales porque después probablemente no sea sostenible. Pero contra el resultado, Sí, coincidimos en la necesidad de explorar y lo estamos pensando, ¿verdad? Tenemos más
ahora tenemos el desafío de pasar de 1.000 a 30.000 familias. Entonces, cualquier costo adicional multiplicado por 30.000 puede ser, pero estamos buscando cómo hacer. Dentro del proceso de expansión estamos analizando con la Universidad Nacional hacer un programa de becas, de tal manera que captemos los estudiantes y ellos tengan un programa de capacitación universitaria. Con la Universidad Nacional trabajarían de lunes a jueves y los viernes y sábados tomarían clase. Ahora trabajan de lunes a viernes y a la noche se van a las universidades locales, ¿verdad? Y algunas a veces se cierran las carreras y se quedan. ¿Dónde está la mayor concentración de lo que identificaron hasta ahora? En San Pedro. San Pedro, ¿tenés la? Son 7 departamentos: San Pedro, Concepción, Cañón de Yuca, Huascuta, Zapá, Itapúa y Alto Paraná. Pero a su vez están concentrados en algún sitio geográfico, en algún pueblo, o están diseminados. Están diseminados, pero hay un Capibarú, el Instituto Capibarú tiene. Hay bolsones, digamos. Sí, Vamos a hablar de bolsones. La zona básicamente es la zona central de la región oriental, ¿verdad? O sea, muy al este donde está Ruta 3, digamos. Sí, ruta 3 hasta Obligado, digamos. Rasmussen, hablaste del 75%. ¿Dónde? 75% está en zonas rurales, de la pobreza extrema. Y en la zona que acabas de decir. Sí, sí. Bueno, eso está ya más disperso, ¿verdad? Pero la concentración En esa zona de vehículos están en el 70%, el 75%. Sí, señor. Itapúa tiene gente con extrema pobreza. Tiene bastante. Tiene cerca de 2.000 familias de las 30.000. Itapúa, la parte de Itapúa está más hacia cada Zapá, ahí es muy pobre. Esa primera fase llegaron a completar la primera fase. Sí, Las sí, 1.000 familias, sí. ¿Y cuáles fueron los resultados? No, y todas esas experiencias que se le estuvo comentando vienen de las 1.000 familias. ¿Verdad? Y las visitas que estamos haciendo ahora todavía no se concluyó, ¿verdad? Estos proyectos duran 24 a 30 meses, ¿verdad? Para que salgan de la proyección. Y ahora estamos en octubre y estamos en los primeros 6 meses. Oye, hubo un cambio de actitud, ya El cambio de empezaron a hacer actitud, otras cosas. el cambio de actitud, la planificación de vida, el entusiasmo por el tema productivo se hizo. Una de las iniciativas que también queremos comentarles es se está armando un fideicomiso en el sector privado, de este consejo público-privado, para producir manzanilla. Y eso se identificó a mediados de marzo y hace menos de un mes. Y se puede cultivar hasta el 15 de mayo. Entonces, ya se están identificando las familias y gran parte, más del 80%, quiere involucrarse en este cultivo de invierno, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que ya están marchando. Sí, no, mi pregunta se refería justamente a lo que acaba de decir el doctor, y que como si el proyecto qué tiempo de implementación tenía y cómo se evaluaría, en qué plazo se evaluarían, por ejemplo, los resultados, y si se coordina también con los tiempos políticos. ¿Cómo tu pregunta es para el Sí, no, tenía dos preguntas. Uno, esos 16 módulos, ¿podríamos disponer de eso para ver un poco en qué consisten? ¿Por qué no lo mostras en ellos? No, pero no para ahora, sino para los temas después poder ver en qué consiste. Y número 2, viendo justamente la fase, ahí si antes te vas a la fase esa donde están las 5 fases. Ahí. Esto es muy interesante. El punto 4, ¿verdad? O sea, los primeros, el acompañamiento, todo, pero el punto 4 y 5 es acá el quid de la cuestión, ¿verdad? Que son los proyectos productivos y su financiación y la comercialización y las cadenas de valor. Esto es algo, resume 100% el gran problema que existe para el desarrollo productivo, ¿verdad? La pregunta es, ¿están trabajando en coordinación con los otros estamentos del Estado para estirar, por decir así, extensionistas, crédito agrícola, capacitación, esta cooperativa?
porque ahí estaría la base, ¿verdad? De poder hacer un trabajo coordinado. Por ejemplo, hay una ley de rehabilitación que si cumplen van a poder recibir el financiamiento. Pero en lo concreto, estoy teniendo una experiencia solitaria en mi zona, justamente prácticamente ese dibujito, un poco de lechería y alimentación para los animales, para la producción de leche, o sea, pastura y producción de huevos, etcétera. Y la experiencia el resultado de esa experiencia me indica de que solos es imposible. O sea, solo el flete para llevar la leche nomás ya te consume toda tu utilidad. El precio que conseguís solitariamente para colocar la leche es menor al que consigue en la cooperativa. Si producís queso, la misma historia con los vaivenes. O sea, muy difícil justamente hacerlo solo, ¿verdad? Y por otro lado, lo ideal es lograr, por ejemplo, que uno hace el flete de todos, el otro hace el trabajo de preparación de suelo con el implemento agrícola por el cual compra y se endeuda. La comercialización tiene que estar muy bien, estas compañías, FECOPRO, las cooperativas de la zona o las industrias de la zona, negociar de tal manera en que, o sea, toda esa es la parte de gestión, es mucha gestión y mucha tecnología y mucha capacitación que aparentemente está en todos lados, pero que no llega a hacer esta coordinación de todos esos elementos en función a una zona, una región o un grupo de comité de a 10 o de 20 o de 30 para llegar al resultado. Esa es mi... Muy bien. La pregunta del plazo. El proyecto tiene un horizonte de 24 y 30 meses. Algunos son los que estarán saliendo de la pobreza un poco antes y otros un poquito después.